yo adelante de la bandera realista. ¿No? La única bandera realista de toda Latinoamérica. No me Bueno, quiero bienvenidas meter a todas, con todos, todes. Hoy vamos a estar acá presentando un proyecto de ley que crea un régimen de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y diversidades en la política. Es una actividad que estamos haciendo junto a la Defensoría del Pueblo, junto a la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Ahora le voy a dar la palabra a la presidenta de la comisión, Laura Velasco. Bueno, muchas gracias, Gisela. Un gusto poder compartir esta actividad con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de presentación de su proyecto de ley en relación con la violencia política. Nos parece que tal, y que bueno, de hecho venimos compartiendo varias iniciativas y encontrándonos en proyectos comunes en relación con las temáticas de géneros, para que en la Ciudad de Buenos Aires tengamos políticas jerarquizadas y con presupuesto acorde, para poder avanzar contra la violencia de género y otras temáticas que nos preocupan en relación con las mujeres y las personas LGBTIQ+. Y en este sentido, bueno, nos encontramos, decía, con la Defensoría en empujar un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, como tenemos en el plano nacional, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, o con avanzar en la paridad de géneros en los medios de comunicación, solamente por nombrar algunas de las iniciativas en las que nos hemos encontrado. En este sentido, bueno, creo que es indispensable este proyecto que se está presentando. Este año en la legislatura porteña tuvimos una situación que de alguna manera nos permitió trabajar de manera transversal entre los distintos bloques en relación con la violencia política que sufrió una compañera del espacio nuestro, de nuestro bloque, la más jovencita además, Ofelia Fernández, un caso de violencia política en las redes sociales, que bueno, en definitiva era bastante repetido, y en algún momento quisimos decirle basta y hacerlo visible, y lo tomamos no solamente desde nuestro bloque, sino también desde la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, donde se pronunciaron el conjunto de las y los legisladores, y finalmente también en la sesión fue un proyecto aprobado de manera unánime. Me tocó intervenir en relación con ese proyecto, y justamente entre las cuestiones que planteé en ese momento, apareció esta necesidad de que podamos avanzar en la Ciudad de Buenos Aires en tener, como hoy en el plano nacional, una ley que plantee y que le ponga freno a la violencia política. Digo, en el plano nacional, si bien la ley 26485, entre las distintas formas de violencia que reciben las mujeres allí donde desempeñan sus relaciones interpersonales, esta ley que plantea el prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, bueno, también en el plano de la Ciudad de Buenos Aires necesitamos que se haga efectiva, pero digo, en el plano nacional, a través de la ley 27533, se habló concretamente, se explicitó la situación de violencia política, y creo que en este sentido es fundamental que también podamos en la Ciudad de Buenos Aires contar con esta herramienta que nos permita visibilizarla, y digo, de manera también interseccional, y entendiéndola no solamente la que sufrimos muchas veces aquellas personas que estamos en algún espacio institucional y que podemos inclusive tener más herramientas para hacerla visible, sino muchas veces también esa violencia política que sufren nuestras compañeras en los territorios por ser migrantes, por ser pobres, por tener una identidad sexual diferente a la heteronorma, por encontrarse en una situación de desventaja en razón de su color de piel, de su origen. Creo que en esto es fundamental que aquellas que tenemos también más herramientas y algunos privilegios, podamos abrir el camino para otras, visibilizando lo difícil que se hace a las mujeres asumir las tareas políticas. Muchas veces nuestro lugar es el lugar de lo social, como es el lugar de las tareas de cuidado,
muchas veces no reconocidas como trabajo. Bueno, en la política sucede lo mismo, ¿no? Cuando asumimos los lugares de representación, de toma de decisiones, de poder, de debate político, se nos hace bastante más complejo que a los varones. Entonces, por eso vamos, y en este sentido, este proyecto nos ayuda muchísimo, y lo agradezco esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo, para que la podamos impulsar en la legislatura porteña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Le damos ahora la palabra a Dolores Gandulfo, titular de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y coordinadora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hola Laura, hola Gisela, gracias por habernos dado este espacio en la Defensoría, que bueno, que siempre la Comisión de la Mujer, desde que ha asumido la presidencia, es un lugar donde nosotros podemos volcar nuestras ideas, nuestras iniciativas, y realmente es muy bien recepcionado por todos los miembros de la Comisión y las miembros de la Comisión. Este es un tema que para nosotros de la Defensoría es de suma relevancia. La Defensoría busca promover los derechos políticos de los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad, y en ese sentido hemos presentado muchísimos proyectos, muchos de ellos que han terminado en leyes, como fue en su momento en el 2014 cuando presentamos el Código Electoral, donde incluíamos en aquel momento la paridad, que luego con posterioridad fue aprobada. Y también un proyecto que estamos impulsando, que tiene que ver con incorporar los derechos políticos activos y pasivos de los migrantes a través de la elección para las comunas. Por lo tanto, siempre cuando hablamos de promoción de derechos políticos y de generar ampliación y darle más sustentabilidad a la democracia, estamos desde la Defensoría promoviendo estas acciones. Como decía Laura, nosotros en Argentina hemos dado muchísimos pasos en materia de derechos políticos para las mujeres, en el 2017 la paridad, y como bien resaltaba también, en el 2019 se incorporó a la ley de violencia, a la ley 26.485, el concepto de violencia política. Esto es algo que ya venía motorizándose desde la ratificación de CEDAW, de la Convención de Belén do Pará, y en el 2017 se genera en el plano interamericano esta ley marco de violencia política contra las mujeres en el marco de la Organización de Estados Americanos. Son pocos los países que en la región tienen este marco normativo de violencia política, solamente Argentina, México a través de un decreto específico, El Salvador, Paraguay y Bolivia. Bolivia, que con la Defensoría hemos participado en el último mes de un proceso electoral que, como bien saben, generó el retorno a la democracia en Bolivia, y que también tiene efectos en lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres, no solo porque nosotros vimos en todo este año de dictadura cómo la defensora del pueblo, Nadia Cruz, ha sido perseguida continuamente por la defensa de los derechos humanos, pero también, por ejemplo, un caso emblemático como es la actual senadora Patricia Arce, quien en su momento como alcaldesa fue totalmente bastardeada, su sede municipal incendiada, incluso obligada a caminar pintada y descalza durante mucho tiempo en la ruta, efectivamente promoviendo esto, ¿no?, de la violencia política contra las mujeres. En este marco, y es donde nosotros queremos promover este proyecto, que esperamos obviamente que con las distintas legisladoras de los distintos bloques se pueda debatir en la comisión, se pueda mejorar, cambiar, modificar, pero que efectivamente se dé este debate y se ponga en agenda, porque creemos que si bien está dado la normativa a nivel nacional, lo que sucede con estos delitos de violencia política es que es muy difícil la sanción, ¿no? Hablaba Laura el caso específico que sufrió Ofelia, lo vimos muchísimo en la campaña del año pasado, con distintos monitoreos que se han hecho desde ELA, desde Fundeco, desde el Observatorio de Copal, desde el Observatorio de Julieta Lantieri, efectivamente este monitoreo de cómo las mujeres durante las campañas reciben estas violencias políticas. Lo vio efectivamente durante la campaña la compañera Victoria Donda, que fue compañera de la candidatura de Laura Velasco, y al mismo tiempo también mujeres de todas las fuerzas políticas, porque esto es algo que creo que atraviesa la cuestión partidaria,
y vemos que todas las mujeres y diversidades, que es algo que nosotros incorporamos en este proyecto, y sobre eso seguramente va a hacer más referencia María, pero que efectivamente por el simple hecho de ser mujeres o ser miembros de un colectivo de la diversidad, sufren violencia política, y en el sentido que nosotros vemos la violencia política no solamente como un delito en función de la agresión, ¿no? Que una de cada 9 mujeres de la militancia política y de su participación política plantea que en algún momento de su trayectoria ha vivido alguna situación de violencia política, sino porque efectivamente lo que va y hacia donde enfoca es a evitar la participación política. Nosotros cuando hablamos de violencia política lo que estamos diciendo no solo que evita que las mujeres que tienen un liderazgo político se repriman de participar políticamente, sino que impide que otras mujeres que siguen a esas referentes y que ven en esas referentes la posibilidad de militar, la posibilidad de incorporarse a la vida política y la posibilidad de pensar a la política como una herramienta transformadora, bueno, desisten de incorporarse a la vida política. Y sobre todo también porque conversábamos recién con María y con María Elena al inicio de la vida privada de las mujeres, la familia, los hijos, y efectivamente donde siempre vemos que se enfoca la violencia política, tiene que ver con esto, con agredir a la familia, con agredir a los seres queridos, y por lo tanto sabemos que las mujeres en ese sentido y el colectivo de la diversidad tiene efectivamente un temor de que eso suceda, y por lo tanto es sobre esto que queremos atacar cuando hablamos del régimen de prevención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres y las diversidades. También porque creemos, y en esto es algo que nosotros lo planteamos en el proyecto, la Ciudad de Buenos Aires tiene un nuevo código electoral que permitió aumentar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un instituto electoral que puede tener acciones concretas para sancionar a los distintos actores políticos que ejerzan la violencia política, y al mismo tiempo tienen un rol a la hora de pensar en las fuerzas de las organizaciones políticas. Nosotros sabemos, lo hablábamos con algunas legisladoras hace poquito, con Laura, también con Victoria Roldán Méndez, que tenía que ver con esto de que la violencia política en general se da principalmente al interior de las fuerzas políticas, y es donde mayoritariamente, o a través de también dentro de las organizaciones sociales, donde las mujeres efectivamente es más difícil generar una acción o generar una denuncia de estas situaciones, y por lo tanto tener una normativa y tener instancias de sanción permite que estas situaciones puedan progresar y que permitan la participación política. Entonces, en ese sentido, el proyecto se enfoca principalmente en esto, se enfoca también en ir un poquito más allá, y sabemos que en la última encuesta que tuvo que ver con la violencia política, sabemos que más del 60% de los actos de violencia política suceden en las redes sociales. Lo vimos en la última campaña electoral, creemos que lo vamos a ver mucho más en la próxima campaña electoral, entendiendo que estamos en un contexto de pandemia donde efectivamente las situaciones de campaña van a estar circulando por las redes sociales, y por lo tanto también incorporamos en el proyecto la idea de pensar esta situación dentro de las nuevas tecnologías. Así que este es un proyecto, como les decía, de ampliación de derechos políticos, de permitir la participación política de las mujeres y las diversidades, y que por lo tanto cuando hablamos de participación no nos restringamos solamente a que haya cupo o paridad, porque eso es una normativa que efectivamente es necesaria para poder generar un piso de oportunidades para la participación política, pero sabemos que después hay mucho antes que eso, y hay mucho que tiene que ver con la cultura política. Y este proyecto es un proyecto que apunta a cambiar la cultura política y a permitir generar realmente una democracia real, sustantiva y paritaria en la Argentina, y por sobre todas las cosas en la Ciudad de Buenos Aires. Que muchas gracias por el espacio, y bueno, siempre poder plantearlo en la legislatura es algo de mucha relevancia para poder dar este debate de manera plural. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Dolores. Ahora le damos la palabra a Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina. Buenos días a todas, todos y todes. Esta iniciativa que, explicaban Laura y Dolores, la verdad que está enmarcada dentro de las políticas centrales de la Defensoría del Pueblo, así como un pilar fundamental, básicamente enmarcado por la Constitución Nacional
y la Constitución de la ciudad, en donde se establece que las misiones de las defensorías es la defensa de los derechos y garantías, en particular los derechos humanos, y esta es una política central de esta defensoría a lo largo de su historia, con Alicia Oliveira, Alicia Pierini, y en la actual gestión con todas y todos quienes integramos la casa actualmente. También lo ha sido desde el inicio la política de género. No hay ninguna duda que la presencia de María Elena Nadeo y María Rachid ha sido una marca muy fuerte para la casa, y desde ahí ha habido una impronta clarísima. Nosotros apenas comenzamos, empezamos a trabajar con la Casa del Encuentro, por ejemplo, digamos el primer convenio, y todavía me sorprendo de esas primeras reuniones en las que éramos muy poquitas personas que íbamos. Incluso los medios no le prestaban mucha atención, costaba ver en algún medio reflejado los índices que se daban en los informes de la Casa del Encuentro. Y la verdad que a lo largo del tiempo, y cuando participamos de las primeras marchas también, y cuando participamos de la última, que me acuerdo que fue tremenda porque la última marcha era imposible moverse, era desde Congreso hasta Avenida de Mayo una marcha compacta, o sea, no era posible circular o movilizarse o desplazarse. Bueno, eso es una demostración de cómo la sociedad va tomando por el impulso, la militancia, el compromiso de quienes llevan adelante la reivindicación de derechos, pero fundamentalmente también procurando el cambio social y cultural. La violencia política, a mi juicio, es una de las más complejas, porque a veces en comentarios periodísticos, en comentarios que se hacen en debates parlamentarios, se utilizan palabras o formas de referirse a una mujer o a alguien del colectivo LGTB, en la que hay cierta sutileza, en la que uno a veces piensa, bueno, ¿habrá querido decir esto? Y yo lo que no tengo ninguna duda es que ante la más mínima duda, valga la redundancia, que tengamos, hay que tener en claro que lo que se buscó es justamente eso: estigmatizar, descalificar por su decisión de vida, por su fe, sus creencias, por lo que fuere, pero fundamentalmente cuando se trata de mujeres y del colectivo LGTBI. Esto es sorprendente, y todavía me sorprendo a veces cuando veo programas de televisión en los que algunos periodistas esto lo siguen sosteniendo, siguen utilizando frases en las que están cargadas de una forma muy sutil, pero de violencia política. La famosa crispación, la palabra crispación, que involucraba la primera parte del nombre de Cristina, de sutil no tenía nada, pero era demoledora en términos de violencia política contra las mujeres. En definitiva, lo que se trataba de identificar era una especie de histeria. O sea, lo que se buscaba era decir, es una histérica, es una persona que crispa, es Cristina. Eso es lo que se buscaba decir. Y la realidad es que, bueno, naturalmente que también se fueron cuidando un poco más. No tanto. Por eso ahora le hemos pedido el juicio político a los jueces que, desde la Defensoría del Pueblo, en el caso de Tucumán, en los que, bueno, el planteo ha sido escandaloso. Creo que realmente yo también miraría lo de la violencia política en los fallos judiciales. No nos olvidemos que en la justicia hay política, y hay política en cada fallo. Y cada frase que se pone o cada palabra puesta, yo digo, a veces uno escribe de corrido y puede decir, bueno, vengo hilvanando un pensamiento y lo desarrollo. Pero también es cierto que cuando uno lee determinadas sentencias, no hay ninguna duda que la utilización de determinados calificativos o frases
que suenan, que dejan envuelta en una sombra lo que se trata de decir sobre alguna mujer. En definitiva, es una forma de violencia política, en este caso de una institución como la justicia. Por eso creo que la ciudad de Buenos Aires, sin ser calificados de centralistas, pero sí poder decir que la verdad que ha sido pionera la ciudad en el desarrollo y en el logro de derechos, este sería un avance fundamental. No hay ninguna duda que hay necesariamente un cambio de nosotros cultural, un cambio social en el comportamiento también, en el respeto, en la forma de tratarnos. Pero debe ser, bueno, en este caso estamos promoviendo una ley. También creo que hay que ser muy precisos, así como hay un mecanismo que controla las cosas que decimos para ver si son ciertas. El otro día yo dije que el 80% de las personas jubiladas estaban por debajo de la línea de pobreza. Y bueno, hubo una investigación sobre si la frase que yo decía era una mentira o era cierta. Y bueno, son datos objetivos de ANSES, digamos, uno mira la página de ANSES y está estratificado por categorías salariales de pago de asignaciones. Entonces ahí ve claramente qué es lo que está por debajo. No hay que ser un actuario para darse cuenta de eso, es simplemente mirarlo. Del mismo modo, podríamos tener nosotros también un observatorio que fuera marcando claramente cada una de estas palabras, de estas frases, de estas calificaciones en los debates políticos, en las expresiones que a veces se utilizan en algunos medios, sobre todo televisivos, en los que uno dice, bueno, pero ¿lo quiso decir, no lo quiso decir? Yo ante la duda lo quiso decir. Para mí lo quiso decir. Y también en la justicia, analizando cada uno de los fallos, porque están cargados, en muchos lugares de la Argentina, están cargados de violencia política. Invocan a la violencia política. Degradan a las mujeres, al colectivo LGTB, y degradan fundamentalmente a la sociedad en su conjunto. La degradan. Y cuidado, porque también es una forma de empezar a poner o intentar poner límites a la posibilidad del avance de un contexto de derechos en su conjunto. Es una forma de que sistemáticamente van golpeando y buscando penetrar para que se retroceda en lo que se ha conquistado en la Argentina durante todos estos años hasta el 2015. Y reafirmando eso, quiero decirle que tenemos que ser muy, muy claros, pero también trabajar con mucha decisión, porque si no lo hacemos, van a aumentar, como dice Loli en campaña, claramente, esto va a aumentar en campaña, pero aumenta cotidianamente. Lean las editoriales del fin de semana, del domingo, y van a ver que sorprenden. Hasta el título de algunos de los editoriales. Una publicidad del día de ayer de un coche, página entera, en uno de los diarios grandes de la Argentina, decía: el coche ideal para que papá sea feliz. Bueno, por supuesto que esto no está enmarcado en la violencia política, sí, claramente en la identificación de un auto con el machismo, con el varón. Es macho, es viril ese coche. Bueno, la misma lógica de la virilidad y del machismo se infunde o se desarrolla desde el lenguaje, desde los discursos y desde los escritos. Por eso creo que tenemos que tener muchísimo trabajo preciso y no dejar pasar ni una. Y ante la más mínima duda en la que pensemos, bueno, ¿lo quiso decir o no lo quiso decir? Para nosotros lo dijo. Después se retractará, no se retractará, corresponderá la sanción que corresponda. Muy bien, pero lo importante es la actitud también
desde quienes tenemos este compromiso de marcar a fuego. No puede haber ninguna duda. Sinceramente no puede haber ninguna duda. Yo cuando escucho que dicen, no, la verdad que las mujeres para llegar a la política se virilizan, se parecen más a los hombres. La verdad que no lo siento de esa manera. Creo que lo que hacemos en realidad es degradarla. Diciendo eso, lo que hacemos es degradarla. Así que desde la Defensoría del Pueblo y teniendo a las compañeras que tengo, que la verdad que me han marcado el camino, me han enseñado, he aprendido, he cambiado también conductas, dándome unos cuantos porrazos varias veces. Ambas Marías me han llevado, y también Loli, Nati Rodríguez me han ido llevando, y estoy agradecido eternamente. Es una obligación de nosotros de controlar y es una obligación del resto de cambiar. Yo tengo un pensamiento distinto a otra persona, lo manifiesto, pero no necesito generar un hecho de violencia política para ser mejor en cuanto al pensamiento o a la política que ofrezco. Voy a ser mejor si es más inteligente, es más racional y es aceptado por la sociedad, no porque yo diga que hay crispación. Eso no es cierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Alejandro. Le damos la palabra ahora a María Elena Nadeo, directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, legisladora de la Ciudad Mandato Cumplido y presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Gisela, por esta presentación, a Laura Velasco como presidenta de la Comisión de Mujer, siempre abriéndonos las puertas de la legislatura para este tipo de actividades, y bueno, y a la Defensoría del Pueblo, Alejandro Amor, a Loli por esta convocatoria y por este trabajo en conjunto, también con María Rashid, por supuesto, que es parte de una lucha que nos identifica, que es la lucha por los derechos humanos con perspectiva de género, es la lucha que rescatamos desde el fondo de la historia, ¿no? Y que nos atraviesa en estos más de 30 años de militancia en la vida democrática. Bueno, este es un proyecto muy importante, como señalaba Dolores en el inicio, en la presentación. Tiene que ver con un fenómeno que quizá no es tan visible o que no genera situaciones de extrema gravedad, pero que tiene que ver con esto que decía Alejandro, de la reproducción de los estereotipos de género y de una cultura que trata de domesticar, de disciplinar, a través de formas sutiles o más explícitas de agresiones verbales, agresiones que pueden llegar incluso, por supuesto, como acá se ha hecho referencia, agresiones físicas y hasta la muerte, el asesinato de Marielle Franco en Río de Janeiro, concejala, luchadora, feminista y por la diversidad, la verdad que nos conmovió fuertemente. Y muchas veces nos preguntamos, como el de otra concejala de Bolivia, también agresiones muy fuertes y lesiones vividas por legisladoras de México. No es casual que México, Bolivia tengan ya normativas, porque allí la violencia política es más fuerte y realmente las mujeres han vivido y viven con mucha dificultad su participación en la política. Hay un estudio que habla de que entre 1995 y el 2015 se duplicó a nivel mundial la representación en los parlamentos, la representación de las mujeres en los parlamentos. Tomando esto como promedio, si bien nosotros estamos alcanzando la paridad, el hecho de que en todo el mundo la participación de las mujeres sea protagónica y alcance niveles de decisión, ha generado ahí todo un debate alrededor si esto no genera este fenómeno de la reacción adversa, que es el backlash. En la medida en que avanzamos, la respuesta del núcleo duro del patriarcado, de ese núcleo duro que asesina a las mujeres, y es el núcleo duro también que alimenta las cadenas de odio,
las argumentaciones que van más allá del debate político, incluso del enfrentamiento político, y que tienden a lesionar la autoestima, a generar hostigamientos sexistas por nuestra condición de mujer o por pertenecer al colectivo de la diversidad sexual. Y en esto hemos tenido, acá se mencionaron algunos ejemplos, pero bueno, en el más alto nivel, Donald Trump, que bueno, por suerte realmente hemos tenido un resultado electoral importante en los Estados Unidos. Donald Trump, que quizá es un ejemplo de todo lo que no debe ser dicho, con una carga muy misógina y muy machista, en la campaña donde él gana la presidencial, cuando contiende con Hillary Clinton, él dijo públicamente, si Hillary Clinton no puede satisfacer a su marido, haciendo referencia a aquel famoso juicio político, aquel famoso affair de Bill Clinton, ¿qué le hace pensar que puede satisfacer a los americanos? Y yendo a nuestra propia realidad, últimamente ha habido una acción de agravio contra Fabiola Yáñez, la esposa de Alberto Fernández, nuestra primera dama. También le hackean la página web, incorporándole entre la profesión, la verdad que yo lo veía y no lo podía creer, Fabiola Yáñez florista le pusieron, y creo que otras cuestiones también, todavía más degradantes, pero también, bueno, Ofelia Fernández, la verdad que todos y todas nos hemos solidarizado activamente con Ofelia, porque en el caso de Ofelia, además de su condición de mujer, no se le perdona su juventud. Fíjense que algo que debe ser reivindicado como positivo, la juventud se convierte en una herramienta para agredirla. Y por supuesto las agresiones permanentes que ha sufrido y sufre nuestra vicepresidenta Cristina Fernández, lo que señalaba Alejandro de crispación, las tapas de las revistas donde a ella se la presenta como una mujer deteriorada, envejecida, por citar solamente algunas de las digamos, y otros periodistas, ¿no?, que descargaron contra Cristina expresiones tan terribles como asociándola a la existencia de un cáncer, ¿no?, en la Argentina. El uso de calificaciones peyorativas, la desacreditación, es un mensaje que está pensado para dañar a ciertas líderes, a ciertas lideresas mujeres, pero también es un mensaje de disciplinamiento para el conjunto de las mujeres. Yo siempre recuerdo un póster en una exposición de arte feminista que hicimos en la legislatura, 10, 15 años atrás, y el póster se refería a, era un póster de una artista mexicana, y el lema, ella cuestionaba el lema, decía, calladita te ves más bonita, calladita te ves más bonita. Y a mí siempre me pareció una frase muy típica del machismo mexicano. Sin embargo, claro, hoy la globalización hace que esa expresión se escuche en la televisión, por ejemplo, con las novelas, calladita te ves más bonita. Ese es el lugar, ¿no?, que la historia quiso colocar a las mujeres o a los colectivos feminizados. Nosotros desde la PDH mandamos una solidaridad a una diputada demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, hace poquito en esta campaña electoral, porque ella en las escalinatas del Congreso, un diputado republicano la agredió diciéndole, está loca, es peligrosa, es una maldita P. Las expresiones de estas locas, es peligrosa, bueno, también lo vivieron nuestras madres, ¿no?, de Plaza de Mayo, las locas de la plaza, siempre un mensaje cargado de violencia verbal, pero que también puede llegar a la violencia física, porque, bueno, va horadando y va destruyendo nuestra posibilidad de ejercer los derechos a la participación política
con un sentido protagónico importante. Así que bueno, me parece que es un proyecto muy interesante, seguramente va a ser objeto de incorporaciones, se puede enriquecer, pero me parece que es muy claro, y como decían recién tanto Loli como Alejandro, bueno, también Laura, es un tema de particular interés para que esta democracia cada vez sea más fuerte, más vigorosa y más igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Antes de seguir con la próxima panelista, quería agradecer la presencia de la legisladora Victoria Roldán Méndez y de Claudio Ferreño. Sabemos que se hicieron un tiempito, incluso cuando había comisiones convocadas para poder estar acá en la actividad, así que muchísimas gracias. Y ahora sí le damos la palabra a la última panelista, María Rashid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Fue presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y legisladora de la ciudad, mandato cumplido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de estar acá, a la Defensoría del Pueblo, por generar estos espacios, Alejandro, desde donde podemos desarrollar permanentemente este tipo de iniciativas que hacen a todo lo pendiente en relación a los derechos de las mujeres y las diversidades. A los equipos de Dolores Gandulfo, Mariana Nadeo, Laura Velasco, con quienes estuvo trabajando esta iniciativa tan importante que forma parte de esto de lo pendiente, ¿no? Y al pensar lo pendiente, venía pensando, quizás por el momento del año en donde estamos, en los balances, ¿no? ¿Qué pasaba hace 20 años, hace 10 años en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en nuestra ciudad, en nuestro país, en relación a los derechos de las mujeres y las diversidades, o de las diversidades más específicamente, ¿no? Y bueno, hace un poquito menos de 20 años, no, casi 20 años, se debatía en la Ciudad de Buenos Aires la Ley de Unión Civil. La Ley de Unión Civil es una ley que está vigente, que tiene una carilla, nada más, es muy cortita esa ley, y que fue un gran logro para nuestra comunidad, para los movimientos de las diversidades, un logro muy importante. Entramos a la legislatura de la ciudad a las 3 de la tarde, un día salimos a las 7 de la mañana del día siguiente, era la última sesión de la legislatura en el año 2002, y era una ley muy importante, pero ¿saben qué decía esa ley? Les reitero, es muy cortita, y el reconocimiento más importante era que en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, las parejas del mismo sexo deben ser tratadas de manera similar a los cónyuges. Eso es todo. Casi humillante para hoy, ¿no? Si la leemos hoy es como, qué tremendo, pero no saben cómo la festejamos. Imagínense la situación en aquel entonces, casi 20 años, no tanto, a fin de cuentas, no tantos años, celebrábamos que en la Ciudad de Buenos Aires nos reconocían el derecho a ser tratados de manera similar a los cónyuges. ¿Y por qué era tan importante? Porque ni siquiera podíamos visitar a nuestras parejas en terapia intensiva en un hospital, porque no éramos reconocidos como familiares de nuestras propias parejas. Así que imagínense la cantidad de situaciones que se daban en la vida cotidiana que tenía que ver con esto, con el simple hecho del trato, y con lo importante que era ese reconocimiento. Por supuesto que la comunidad homosexual argentina, cuando presentó ese proyecto, no puso similar, utilizó otras palabras, pero bueno, para que se apruebe en aquel momento, tuvimos que aceptar la palabra similar. Después en su reglamentación tuvimos que aceptar que los grupos más conservadores exigieran que nuestras uniones civiles no fueran celebradas en los mismos lugares donde se celebraban los matrimonios. Miren lo importante que era lo simbólico, ¿no? Que no fueran celebradas nuestras uniones en los mismos lugares en donde se les celebraba el matrimonio. Y si bien se aprobó por 28-10, un montón de votos a favor, como sabemos acá 28 no tenemos ni quórum, con 28 tuvimos que hacer un gran esfuerzo por convencer a esos 10 legisladores que votaban en contra que se quedaran en el recinto. Acá a veces cuento la anécdota que entre la fulana y la cha nos dividíamos a los legisladores y legisladoras. Nosotras acompañábamos a las mujeres que salían del recinto hasta el baño y de vuelta para convencerlas de que vuelvan y se sentaran ahí en la legislatura.
a votar a favor y en contra, ya no nos interesaba, pero que votaran el proyecto y que por fin a las 7 de la mañana del día siguiente se aprobara aquel reconocimiento tan importante, el primero en América Latina, que reconocía las uniones civiles de parejas del mismo sexo. ¿Qué pasaba? Esto fue hace casi 20 años, hace 10 años, casi exactamente 10 años, se debatía en nuestro país el matrimonio igualitario, ¿no? El derecho a acceder a la igualdad principalmente, ¿no? Porque cuando nos ofrecían algunos proyectos de unión civil que reconocieran los mismos derechos, nosotros decíamos, bueno, pero la unión civil no nos reconoce un derecho fundamental, que es la igualdad ante la ley. Ese reconocimiento del Estado que nos va a permitir después seguir trabajando por el objetivo más importante, que es la igualdad real, la de todos los días, la de la vida cotidiana. Y por eso insistíamos con aquella campaña en la que decíamos los mismos derechos con los mismos nombres, porque solamente con los mismos nombres accedíamos a ese mensaje de igualdad tan importante para trabajar por la igualdad real. Y esa no fue la única ley, después se aprobó la ley de identidad de género, una ley revolucionaria que todavía genera grandes transformaciones de las que nos vamos a ir dando cuenta en los debates que vienen, y muchas otras que no se mencionan. La ley de salud mental se aprobó con un artículo que prohíbe las terapias de conversión, así se llaman las terapias que se utilizan en muchos lugares del mundo para curar la homosexualidad. Todavía existen, se hacen congresos, reuniones sobre eso. Bueno, en Argentina están prohibidas por la ley de salud mental, la ley de medios de comunicación audiovisual, que también tiene artículos contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Hace un poco más de 10 años no existía casi ningún tipo de legislación, salvo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que mencionara siquiera la orientación sexual como pretexto discriminatorio, ¿no? A partir de la Constitución de la Ciudad, después el Plan Nacional contra la Discriminación, y se fueron generando muchas otras legislaciones, no así la Ley Antidiscriminatoria Nacional, que todavía es de 1988, que es muy antigua, que no nos incluye y que esperamos que muy pronto se sancione una nueva, parecida a la que hemos logrado sancionar en la ciudad, y que sí incluye muchos grupos vulnerados por la discriminación. Y hoy el debate de este proyecto, de esta iniciativa que tiene que ver con la violencia política hacia mujeres y diversidades, nos encuentra en esta otra realidad, ¿no? Muy distinta a aquella de hace 20 años, con una ley de violencia contra las mujeres que cambió en su momento el paradigma de la violencia contra las mujeres, que era solamente la violencia física en el hogar, del marido a su esposa, y eso era toda la violencia que se entendía como violencia hacia las mujeres. Bueno, esta ley cambió el paradigma de la violencia hacia las mujeres, la ley de femicidio, que no solamente incluyó el tipo penal del femicidio, sino que además incluye los crímenes de odio hacia la diversidad, que por ahí de esto se sabe poco, pero incluye un agravante para todo lo que tiene que ver con homicidios y lesiones hacia la diversidad sexual como crimen de odio. La ley de femicidio, la ley de trata, muchas leyes que incluyeron derechos hacia las mujeres y las leyes que acabo de mencionar respecto de la diversidad. Hasta en lo personal puedo decir que este debate de esta ley y esta pandemia me encuentran en mi casa con mi familia, con una esposa con la que me casé gracias a la ley de matrimonio igualitario, con un hijo al que no hubiera podido tener si no fuera por la ley de reproducción médicamente asistida, una ley también muy importante para las diversidades, que reconoce nuestro derecho a tener una familia. Y digo que no hubiera podido porque tuve a mi hijo después de 14 transferencias embrionarias que ni siquiera con el sueldo de legisladora de la Ciudad de Buenos Aires hubiera podido pagar. Imagínense lo caros que eran estos tratamientos, que ni siquiera con el sueldo de una legisladora de la ciudad podías pagar 14 transferencias embrionarias para tener finalmente a mi bebé, que se llama Camilo Malik. Y está acá haciendo ruido, por ahí no se escucha, pero está por acá dando vueltas. Así que bueno, y todas estas leyes
nuestros derechos como trabajadoras, nuestros derechos como mujeres, muchas de estas leyes que acabo de mencionar, muchas de estas leyes que transformaron hasta mi vida personal, tienen que ver también con dos grandes mujeres de la política argentina. Dos grandes mujeres que a pesar de las dificultades, de las injurias, de las calumnias que se mencionaron acá, de las barbaridades que se dijo sobre ellas, no hacía a sus compañeros del mismo espacio político, porque a veces la respuesta de algunas personas es, bueno, pero eso es por sus ideas, por las cosas que proponían, por las cosas que hicieron. Sí, también por eso, por supuesto, pero también porque eran mujeres, porque sus mismos compañeros de los mismos espacios políticos no recibieron las injurias y las barbaridades que se dijo sobre ellas en la historia de nuestro país. Y es todos estos derechos y muchos de estos derechos que acabo de mencionar y que tienen que ver con la realidad política del país y con la mía personal, tienen que ver con estas dos mujeres, ¿no? Con lo que hicieron estas dos mujeres, Eva Perón y Cristina Fernández. Así que celebro esta iniciativa tan importante porque además de ser justa, por supuesto, y que es parte de lo pendiente, también va a posibilitar y va a facilitar que muchas más mujeres como Eva Perón y como Cristina Fernández estén en la política transformando la realidad y haciendo de este país un país más justo y más igualitario. Muchísimas gracias, María. Agradecemos la presencia de la diputada Victoria Montenegro y ahora le damos unos minutos a Victoria Roldán Méndez. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días en realidad todavía. Muchas gracias por la invitación. Disculpen, estoy acá con el niño, yo también, manipulándolo como puedo. No, simplemente hacerle... Perdón, un minuto. Tengo la pata acá. No, simplemente agradecerles la invitación a poder escuchar, aunque sea esta última parte. Perdón, estamos con otras reuniones, pero no quería dejar de pasar a saludarlos y de felicitarlos por esta iniciativa, Alejandro y Dolores y a todo el equipo de la Defensoría que presentaron este proyecto, y coincidir también, creo, en la necesidad de avanzar en más herramientas que nos permitan a las mujeres, a las diversidades, poder denunciar, poder avanzar en lograr erradicar la violencia política. Me parece que María hizo un raconto de todas las leyes que en la historia tenemos para un poco acompañar y luchar contra la violencia. Me parece que la violencia política es una deuda pendiente. En numerosos estudios que hay de ELA y de distintas organizaciones, siempre la violencia política aparece, y las mujeres, las diversidades somos las que más padecemos, y también es bueno, creo yo, la presentación de estos proyectos porque pone y visibiliza la problemática, ¿no? Para tomar conciencia, para tomar una real dimensión de lo que a veces, como siempre digo, por ahí hace muchos años uno lo pasaba por encima, ¿no? Como decía María, respecto a ciertas palabras que uno utilizaba, y hoy la verdad es que gracias a la visibilización de estas problemáticas, uno realmente se da cuenta que está mal, que no está bien, y que hay que luchar contra eso, y estas iniciativas sin duda que acompañan esas luchas y esos procesos. Así que bueno, Alejandro y a todo el equipo, gracias Lau por la invitación, felicitarlos por la iniciativa. Y disculpen, pero acá se convierte un poco en difícil. Bueno, saludos a todos y todas. Muchas gracias, Victoria. Y ahora, bueno, le damos la palabra a Laura, presidenta de la comisión. Muy breve, simplemente para agradecer esta presentación y tomar el compromiso de poder impulsarla en la legislatura con el conjunto de los bloques. Creemos que en estos temas, como lo contaba en relación con aquel proyecto de ley que este año, proyecto de ley porque me estoy acordando de ILE, que fue un logro transversal muy importante de este año, pero me refiero a un proyecto de declaración en relación con la violencia política muy contundente, que aprobamos por mayoría en relación con la situación que sufrió nuestra compañera Ofelia Fernández, pero que contó inclusive con la intervención, decía, de distintos legisladores y legisladoras, sobre todo de distintos bloques
dando cuenta de esta situación, y creo que son los temas en los que nos tenemos que encontrar también. Por eso, bueno, agradezco la presencia también de Victoria Roldán Méndez, y bueno, de mi compañera Victoria Montenegro. Bueno, está allí también el presidente de nuestro bloque del Frente de Todos. Me parece que estos son temas que tenemos que trabajar de conjunto, insisto, que tienen que ver con aquellas desigualdades que transitamos las mujeres y las personas LGBTIQ+, en nuestro transitar, en el conjunto de nuestra vida cultural, pero en particular en la vida política, y que todas las herramientas son pocas, porque la transformación que tenemos que llevar adelante en nuestras sociedades, como se contaba recién acá, como lo contaba María, como lo contaba María Elena, como lo contaba Alejandro, como lo contaba Loli, hemos avanzado muchísimo, pero también es mucho lo que nos queda por transformar. Y bueno, este mismo fin de semana, y lo comentábamos al principio, nos enteramos de la situación de un crimen de odio. Se está investigando, pero bueno, ya nos comunicamos con mi compañera Victoria Montenegro para trabajar en una declaración. Bueno, nos decían que desde la Defensoría también Alejandro tiene el compromiso de abordarlo, o sea que estas circunstancias, ¿no? Como cuando nos enteramos de situaciones de femicidios o de travesticidios en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hoy, este fin de semana fue el crimen de Enzo. Creo que tenemos que redoblar esfuerzos, porque estas situaciones que son más dramáticas, las más tremendas, nos golpean y nos hacen tomar conciencia de todo lo que falta por andar, porque se sostienen sobre una cultura patriarcal, machista, que sigue sosteniendo en nuestras sociedades las jerarquías, las subordinaciones y las desigualdades, y que se expresan de esa manera en su forma más brutal, pero que sin embargo están acompañadas de actos cotidianos y que siguen sosteniendo esas desigualdades en nuestras sociedades. El poder trabajar contra la violencia política y el poder ganar protagonismo en los lugares de representación y de poder, sin duda va a permitirnos avanzar en los cambios sociales que necesitamos en términos de igualdad de género. Así que muchísimas gracias por este trabajo, por este proyecto, y el compromiso de empujarlo de conjunto para que sea ley. Bueno, creo que ahí Claudio está mandando un saludo. Está saludando mientras maneja, avisa que está manejando y pide disculpas, pero también manda su saludo. Para adelante. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por participar. Hasta luego.